Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos vayan muy bien. Vamos a retomar un poco las clases teóricas después de haber tenido una semana con sesiones de mentoría. Espero que estas sesiones les hayan ayudado a ordenar un poco sus ideas, afinar su idea de negocio, su modelo de negocio. Como saben, eh, pues uno desde que tiene una idea, esta tiene que ir perfeccionándose y una de las maneras de perfeccionarla, además de investigar, como hemos ido hablando con varios de ustedes, hay que investigar un poco más sobre algunos aspectos. Además de eso, hay que someterla de alguna manera a una reflexión por parte del grupo emprendedor, pero también una reflexión que se enfrente a cuestionamientos, a gente de más experiencia, al mismo mercado, cómo se está comportando. Entonces, esta ha sido un poco la idea de las mentorías, que ustedes, un poco conversando conmigo, puedan cuestionarse algunas cosas para reforzar su propia idea, reforzar sus intuiciones, reforzar sus conceptos y quizás mejorar también con algunas ideas, quitar algunos prejuicios, ampliar un poco la visión y esa es la idea de tener mentorías durante un proceso de emprendimiento. Entonces, eso un poco para que ustedes, si más adelante deciden emprender en un negocio, sepan y tengan claro lo importante que es someterlo a otro tipo de personas para mejorar la idea. A veces siempre con un poco de cuidado, ¿no? Uno cuando emprende no tiene que ir contándole tampoco a todo el mundo su emprendimiento. Siempre hay que tener discreción, eso es parte de la sorpresa a veces de lanzar un negocio, ¿no? Pero hay que pensar en personas claves que a uno lo guíen de alguna manera en su proceso de emprendimiento. Bien, entonces eso ha sido un poco la idea de las mentorías. Y ahora, hoy, antes de que entreguen ya el lienzo el próximo viernes, vamos a repasar muy brevemente algunas características de lo que es el emprendedor, ¿ya? Porque si bien es muy importante tener un modelo de negocio claramente establecido, que luego se va perfeccionando obviamente, y para esto hemos usado la herramienta del lienzo, un modelo de negocio pensado, también es muy importante estudiar al emprendedor, ¿ya? He tenido la suerte de conversar con muchos empresarios, incluso me tocó hacer un estudio en su momento de cómo los empresarios llegan a definir sus modelos de negocio y cuando estaba entrevistando a varios empresarios sobre cómo definieron ellos su modelo de negocio, de pronto me pareció que así como es importante el modelo de negocio, es importante el emprendedor como un sujeto que es el que hace que el modelo de negocio se vuelva realidad. Por lo tanto, es un elemento clave en un emprendimiento. ¿Quién es esta persona? ¿No? Y esto sucede en cualquier empresa que ustedes puedan analizar, estudiar, van a ver que detrás de la empresa siempre hay un sujeto que fue el que pensó, el que tuvo la idea de negocio y la plasmó en un modelo con algunas características muy particulares. Entonces, no solo es importante el modelo de negocio, sino también el emprendedor. Y son ambos, digamos, ambos objetos, bueno, que el sujeto es el emprendedor, ambos son los que van configurando el éxito empresarial. Entonces, rápidamente vamos a ver algunas de las características que tiene un emprendedor. Repasando brevemente, emprender viene del término prendere. ¿Ya? Ustedes revisan el diccionario, viene del latín prendere. ¿Qué significa prendere? Prendedor. Significa tomar o coger. Entonces, un emprendedor es aquel que toma o coge ¿qué? Una oportunidad.
Entonces, de ahí viene la palabra, también es importante ir a esas fuentes. Entonces, un emprendedor es aquel que toma, bueno, primero ve, encuentra una oportunidad y la toma, la coge. Y con esta oportunidad crea una empresa, ¿no? Antes vimos por qué crear empresas, necesidades, problemas, posibilidades de generar valor. Esto está en la base de una oportunidad y es el individuo, el emprendedor, quien toma la oportunidad y la pone en marcha, ¿no? Y por eso es tan importante esa iniciativa privada, esa iniciativa personal, que luego se convierte pues en una iniciativa privada que genera bienestar finalmente en la sociedad, ¿no? Por eso es importante recordar siempre la importancia de que en una sociedad los individuos tengan la posibilidad de generar iniciativas que después de ver una oportunidad mejoren algún tipo de servicio o producto, por lo tanto mejoren la sociedad. Entonces, el emprendedor, para tomar y coger una oportunidad, pues tiene detrás dos aspectos fundamentales, la aptitud y la actitud para hacerlo. La aptitud, ¿qué significa? Que sea apto, ¿no? Que tenga los conocimientos, las capacidades, las competencias para hacerlo. Y la actitud, que tiene más que ver con la voluntad, el plasmar, el tener una conducta positiva, optimista, etcétera, ¿no? La actitud. Entonces, para ser un emprendedor hay que tener aptitud, conocimientos, capacidades, competencias, pero también una actitud, ¿no? De visionar, de seguir adelante, perseverar, levantarse cuando hay caídas, etcétera. Bien, porque un emprendimiento significa un reto y ante los retos la actitud es sumamente importante, ¿no? Y a veces la actitud es mucho más fuerte que la aptitud y va jalando el coche, ¿no? Y eso también en algunos casos es importante. Pero ambas cosas son relevantes, la aptitud y la actitud de una persona emprendedora, ¿no? Al final vamos a ver algunas de las competencias que un emprendedor debe tener. Bien, entonces, algunas de las tipologías de emprendedores, vamos a verlas. Claro, un emprendedor tiene unas características, a veces se combinan, ¿no? Pero brevemente repasamos algunas tipologías, ¿no? Primero está el emprendedor que es visionario, ¿no? Que conoce su sector, conoce su oportunidad y siempre está un poco por delante visionando el futuro, lo que pueda pasar, eh, y no se queda, digamos, estático en el presente, ¿no? En el día a día, en la necesidad concreta del día a día. Un emprendedor visionario está viendo siempre por delante y para eso obviamente hay que saber leer las tendencias, ¿no? Económicas, políticas, sociales, porque esa lectura de esas tendencias te permiten pensar qué puede pasar de aquí a un tiempo y por lo tanto visionar cambios que tú también puedas hacer en la sociedad, en tu empresa, ¿no? Eh, un ejemplo de visionario, quizás Bill Gates, ¿no? Bueno, Bill Gates tiene muchas de las características de un emprendedor, pero digamos, yo les voy a dejar al final de la presentación unos links de iconos empresariales y lo que les voy a pedir es que eh, vean estos videos, ¿no? Para que refuercen este sentido de emprendedor que estamos queriendo darles, ¿no? Para que ustedes también vayan asimilando lo que tienen que desarrollar para ser emprendedores exitosos, digamos. Entonces Bill Gates, por ejemplo, es un visionario, ¿no? Desde muy pequeño, van a ver ahí un video, él ya está posicionando, digamos, la avalancha de la era del digital, de la era de las computadoras, de la era del internet.
siempre es una persona que está tratando de ver por delante y quizás en estos días han visto un video en el que, si mal no recuerdo, es del 2008-2009 o quizás un poco después, en el que él avisora, ¿no? Visiona que uno de los grandes problemas futuros iban a ser las pandemias y que no estábamos preparados para ello, ¿no? Y ahora es muy interesante ver cómo en los Estados Unidos es un personaje que ha sido de los que está liderando un poco la lucha contra esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ser visionario y no solamente soñador, ¿no? Hay mucha gente que es soñadora, ¿no? Que tiene ideas, que va con la imaginación volando y se imagina pues un gran emprendimiento, una forma de solucionar los problemas, pero no es suficiente con ser soñador y tener muchas ilusiones y sueños, ¿no? Sino que esto hay que ponerlo en la práctica, y esa es la diferencia con un visionario que experimenta, ¿no? Que prueba, y que lo hace con información, viendo un poco el futuro, como hemos dicho antes, y va logrando resultados, ¿no? Entonces, eso es un poco una tipología del emprendedor, ser visionario. Ahí los animo a que ustedes también vayan desarrollando ese tipo de eh, competencias. Luego, hay otros emprendedores que son más bien tipo inversionistas, ¿no? Que efectivamente conocen mucho de los sectores, pero no se meten en la práctica del emprendimiento. Es decir, no se ponen manos a la obra, ¿no? En muchos casos ya tienen un capital, ¿no? Tienen un capital que ven dónde pueden ir colocándolo para que este capital rinda beneficios. Es un perfil más inversionista, ¿no? Claro, para eso hay que tener el capital, pero ¿cuál es digamos, cuál es la capacidad que tiene un emprendedor tipo inversionista? Que sabe dónde poner el dinero, ¿no? Entonces sabe analizar bien, cuáles son las rentabilidades que puede ir dando cada sector, también se arriesga, ¿no? Sabe medir el riesgo, eh, y sabe colocar el dinero también de una manera diversificada, ¿no? Invierte en un sector, en otro sector, y de esa manera su dinero va dando resultados sin, digamos, ponerse manos a la obra, y ejecutar necesariamente el emprendimiento, sino invirtiendo. Esto le ha pasado a todos a todos los emprendedores, íconos empresariales que, que conocemos, ¿no? Que por ahí han conocido algún inversionista que empieza a poner dinero en su negocio. Le pasó a Jeff Bezos, ¿no? Ustedes saben que es el dueño de Amazon. Él veía en el Internet una gran oportunidad y buscó a su padre, ¿no? Buscó a su padre y le dijo, necesito $250,000, y su padre, sin saber mucho de qué se trata el Internet, en este caso más confiando en su hijo, le, le prestó el capital, ¿no? Así hay gente que tiene liquidez, tiene dinero y está buscando dónde poner, sus fondos para que estos fondos generen unos beneficios que les reditúen, ¿no? Entonces ahí hay distintos tipos de fondos, ¿no? Distintos tipos de inversionistas. Están los inversionistas ángeles, por ejemplo, que son gente que está dispuesta a poner dinero en negocios de mucho riesgo, pero al mismo tiempo con mucho potencial, ¿no? En emprendimientos nuevos, novedosos, como startups. Luego hay inversionistas de riesgo, que no se arriesgan tanto como el ángel, que requieren un poco más de estructura, pero igual son negocios que todavía están, digamos, empezando. Y bueno, está el inversionista clásico que si busca poner fondos de inversión, ¿no? Que buscan poner el capital en empresas o emprendimientos que ya tienen cierto recorrido, te piden al menos 3 años de estados financieros en azul, ¿no? Entonces, esos otro tipo de emprendedor, emprende invirtiendo. Está el especialista, ¿no? El que, tiene un conocimiento técnico o especializado en algún tema y emprende, ¿no? Para emprender no hay que ser necesariamente administrador de empresas, ¿no? Un ingeniero puede ser emprendedor, un abogado puede ser emprendedor,
un abogado que conoce muy bien la legislación, por ejemplo, la legislación inmobiliaria, la legislación de propiedad, puede meterse sin ningún problema en un negocio inmobiliario, ¿no? Compra-venta, ¿no? Y así emprender. Es decir, emprendimiento no está necesariamente encarpetado en algún tipo de profesión, ¿no? Distintas profesiones tienen, por sus especialidades, pueden encontrar oportunidades de emprender, ¿no? Y muchas veces no se necesita ser profesional para emprender, ¿no? Claro, no es el caso de ustedes. Por ahí podrían tener algún tipo de ventaja, porque tienen una formación en investigación, en planificación, por lo tanto, tendrían algunas competencias que les podrían dar mayor posibilidad de éxito en un emprendimiento. Y además tienen un conocimiento técnico que les permite desarrollar un producto, un servicio, una cadena logística, etc. Ya, ahí hay mucho que hablar, pero entonces ustedes también tendrían un poco esa ventaja. Hay otros emprendedores que son más bien persuasivos, ¿no? Que quizás lo que tienen es la capacidad de convencimiento, ¿sí? Tienen visión y mucha capacidad de persuadir y convencer a otros para desarrollar negocios, ¿no? O emprendimientos. Eh, no sé si lo he comentado antes, pero para mí uno de los iconos empresariales que a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, marcaron una pauta de lo que luego han sido muchas empresas, ha sido Steve Jobs, ¿no? El fundador de Apple. Y les recomiendo que lean su biografía, la que está escrita por Isaacson, una biografía súper interesante, donde cuenta cómo Steve Jobs, sin ser profesional, porque dejó la universidad, sin tener mucho conocimiento técnico incluso de la parte informática o de electrónica, eh, hizo sus primeros emprendimientos de alguna manera u otra convenciendo al especialista, que era Wozniak, ¿no? Su partner en la fundación de Apple. Lo hizo convenciéndolo a desarrollar un producto que podía tener oportunidad en el mercado. Claro, él muy persuasivo, un vendedor nato, ¿no? Una persona que podía convencer, que podía venderle caramelos a un niño, como se dice, ¿no? Entonces, esa es otra tipología de emprendedor. No necesariamente tienen la especialidad, no tiene necesariamente el capital, pero persuade a otros eh, de invertir en un negocio. Entonces, eso también es una competencia importante y es una tipología de emprendedores, ¿no? Bueno, Steve Jobs tiene un poco más de todo un poco, ¿no? Es un poco persuasivo. eh, eh, por ejemplo, él, sin que su empresa tenga mucho valor, convence a un inversionista tejano a que le ponga $1 millón cuando su empresa aún no tenía ni siquiera un producto desarrollado, ¿no? Ahí su capacidad de persuasión es sumamente interesante. Yo les recomiendo de verdad que lean ese libro, la biografía de Steve Jobs, escrita por Isaacson. Eh, Luego hay otros que son un poco más intuitivos, ¿no? Eh, que saben identificar oportunidades en algunos sectores que van a desencadenarse luego en grandes sectores, ¿no? Eh, y además tienen mucha pasión por el emprendimiento, ¿no? Están viendo oportunidades en distintos sectores, ¿no? Por ahí tecnología, por ahí, eh, digamos, comunicaciones, por ahí servicios especializados, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, que va a traer muchos cambios en la sociedad, está llena de oportunidades de emprendimiento. Porque van a ver ustedes muy pronto un artículo que estoy configurando, la innovación y el emprendimiento van a ser muy buenas vacunas frente a una pandemia como la que hemos vivido. Va a haber muchos cambios y ante los cambios, pues quien innove, quien emprenda con otros esquemas
de negocio, pues puede tener buenos resultados y además ayudar a solucionar algunos de los problemas que esta pandemia nos ha planteado, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de intuición, obviamente con información, ¿no? Cuanto más información tengas, tu intuición puede moverse de mejor manera y además si aún tienes visión, pues esto se va configurando una buena competencia emprendedora, ¿no? Y luego también hay un emprendimiento clásico, ¿no? El que emprende más por necesidad, ¿no? A veces, como decía la canción, bueno, es de mis tiempos, ¿no? Eh, Como dice el peruano, si nos suena en la barriga, algo nuevo inventamos, ¿no? Una canción de los no sé quién, no sé cuántos. Entonces ellos decían algo muy cierto, ¿no? Si nos suena en la barriga, algo nuevo inventamos, ¿no? Entonces, también la necesidad muchas veces nos lleva a emprender. Quizás ustedes han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que también tiene otro libro que se llama el flujo del cuadrante, el cuadrante del flujo del dinero, donde cuenta que en su momento él vendió todo lo que tenía para ponerlo en un negocio y se quedó sin nada, vivía en su auto, ¿no? En su furgoneta, ese era todo lo que tenía, y ahí por necesidad se dio cuenta de cómo podía eh, reorientar su vida económica y hoy en día no le fue nada mal, ¿no? Entonces, por ahí otros libros que pueden ahí leer, Padre Rico, Padre Pobre, o El cuadrante del flujo del dinero del mismo autor. Eh, Hay mucha literatura, muchachos, que nos habla de emprendimiento e innovación. Eh, hay que aprovecharla porque siempre ahí uno puede tener ideas y mejorar sus propias capacidades. Entonces hay un emprendimiento también por necesidad. Hay mucha gente que ha empezado por necesidad. En el Perú tenemos muchos ejemplos súper interesantes. Investiguen un poco sobre la cadena, por ejemplo, de peluquerías, centros de belleza Montalvo, Topitop, por ejemplo, ¿no? Y averigüen cómo ellos empezaron sus hoy día emporios, ¿no? Entonces, por eso les estoy dejando al final unos videos de iconos empresariales para que seguir motivando a ustedes a pensar cómo pueden mejorar sus capacidades de emprendimiento. Y siempre hay pues algunos que son más bien oportunistas, ¿no? El típico oportunista que aparece ante una circunstancia, hace un negocio, otro negocio, ¿no? A veces también los que están emprendiendo por necesidad son muy oportunistas, ¿no? Eh, a mí a veces bueno, no se ve mucho en Piura, pero en Lima es muy interesante. En las avenidas que tienen mucho tráfico siempre aparecen vendedores ambulantes, ¿no? Entonces hay algunos que eh, de pronto es 28 de julio y te están vendiendo banderas, te están vendiendo eh, 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 artículos para el vehículo con la bandera del Perú, escarapelas, ¿no? Ya pasa 28 de julio, viene la primavera, te están vendiendo flores, viene octubre, ya estamos en los turrones, ¿no? En las cosas moradas por el Señor de los Milagros. Llega ya Halloween y está el mismo vendedor, ¿no? En la misma avenida, el mismo vendedor sabe cómo se mueven las oportunidades, cómo se mueven las tendencias y están siempre buscando productos novedosos, muchos de ellos importados, ¿no? Y que se pueden vender así en la calle, ¿no? Y hace unos años había un vendedor, un señor, bueno, este señor vendía sogas para saltar en la avenida Javier Prado en Lima y le hicieron un reportaje porque era un señor que años que iba vendiendo sus sogas para saltar, se vestía como deportista, ¿no? Y saltaba la soga en plena avenida y te vendía sogas de saltar, ¿no? Y años, años. Después de mucho tiempo, por ahí en algún diario le hicieron un reportaje y resulta que ese señor tenía 4 hijos, sus 4 hijos ya se habían graduado de la universidad, 2 de ellos vivían en el extranjero y el hombre pues había identificado una oportunidad de emprendimiento sencilla con el cual había podido salir adelante, ¿no? Entonces, no todos vamos a ser
Bill Gates o Steve Jobs o Jeff Bezos, ¿no? Eh, Muchas veces el emprendimiento nos debe llevar a esa satisfacción de salir adelante nosotros, vivir cómodamente, sacar adelante a la familia, ¿no? Ya si eres millonario, bien. Eh, si llegas a tener un éxito exponencial, bien. Pero quizás esa no deba ser la motivación, la principal motivación para emprender, ¿no? Y eso creo que marca la diferencia de la formación que recibes aquí de otro tipo de formación, ¿no? Y por eso también yo insisto mucho con este movimiento de los startups que buscan desarrollar una startup, ¿no? Que tenga crecimiento exponencial y su objetivo es vender la startup. Está bien, no está mal ambicionar, desarrollar algo para venderlo a un precio interesante, como el caso de Cine Papaya, ¿no? Que es una de las primeras startups, digamos, exitosas en el Perú, que empezó a desarrollar el aplicativo para comprar entradas de cine eh, y luego lo vendió, si mal no recuerdo, 6 o 10 millones de dólares, vendió su empresa, su startup, a una empresa de ese tipo, brasileña, mucho más grande, Fandango, y claro, él, a partir de un desarrollo relativamente sencillo, pues ya logró sus millones, ¿no? No está mal, pero quizás ese no deba ser tu objetivo, ¿no? Tu objetivo debe ser mejorar la satisfacción de una necesidad, solucionar un problema y si llegan los millones, bien, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro de alguna manera y si no llegan los millones, pero lograste mejorar en algo en la sociedad, pues y eso ya de por sí es un beneficio que estás generando para todos, ¿no? Entonces, esas son, digamos, algunas tipologías de emprendedor, muchas veces se combinan, hay intuitivos visionarios o hay inversionistas también, digamos, persuasivos, etcétera, ¿no? Entonces, algunas condiciones que se ven en el emprendedor y yo, digamos, para terminar esta parte, no sé si ustedes conocen a la empresa Rainforest Expeditions. Es una empresa turística que desarrolló un modelo de negocio muy interesante en Madre de Dios, con una comunidad nativa, un negocio de turismo, de ecoturismo allá en Madre de Dios. Y tuve la suerte de estar en una entrevista con él, un poco tratando de conocer su modelo de negocio. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me quedó marcado también fue cómo el haber desarrollado ese emprendimiento unió lo que él consideraba como su fin en la vida con su emprendimiento, que exitosísimo. Ustedes pueden ver la página web, ¿no? Rainforest Expeditions, tienen muchos albergues ya en Madre de Dios, se dedican al ecoturismo, turismo de naturaleza, y claro, él, un ingeniero forestal como quien les habla, cuya, digamos, visión era trabajar para conservar la naturaleza, para conservar la fauna silvestre en la Amazonía peruana. Ese era para él su fin en la vida, ¿no? Trabajar por la conservación de la fauna silvestre en la Amazonía peruana. Llegó a un centro de investigación en Tambopata y poco a poco se fue dando cuenta que eh, el, el investigar en un centro de investigación iba de la mano con mucha gente interesada en conocer ambientes naturales, fauna silvestre. Entonces se dieron cuenta, él con su socio, que podían empezar a traer turistas internacionales para que visiten este centro de investigación. Luego hicieron un lodge, ya especialmente para la visita de turistas, y esto se convirtió en un emprendimiento sumamente interesante. Luego se dieron cuenta que necesitaban trabajar con la comunidad nativa del entorno, crear un modelo de negocio en el que la propiedad de la empresa era 60% del emprendedor y 40% de la comunidad, y así se asociaron, hicieron un joint venture, un modelo de negocio inclusivo y salieron adelante. Puedo equivocarme ya no recuerdo, pero hicieron un acuerdo de 60-40 en la propiedad de la empresa
y, y sacaron adelante esto, la comunidad ganó, además muchos de los miembros de la comunidad trabajaban en el Ecolodge como guías, en las cocinas, y recibían un sueldo, pero además cuando llegaban las utilidades se distribuían los dividendos en un porcentaje a la comunidad y otro porcentaje a los emprendedores inversionistas, ¿no? Entonces, ahora, pero a lo que quería llegar, cómo este emprendimiento traía detrás el hecho de que el emprendedor encontraba en su empresa una forma de alcanzar su fin en la vida, ¿no? Conservar la naturaleza, conservar la fauna silvestre, eh, porque además esto permitía invertir un poco más en investigación, ¿no? Para conservar la fauna silvestre. Entonces, por eso, bueno, algunos de ustedes están en el curso de REI, les insisto mucho en que tengan claridad en su fin en la vida, porque luego, si vas a emprender, busca que tu emprendimiento te ayude a alcanzar esa finalidad, ¿no? Y así, pues, estés también mucho más tranquilo, feliz, etcétera. Entonces, características de un emprendedor, mucha pasión, es algo que Steve Jobs insistía mucho a su gente, hay que apasionarse, ¿no? Por lo que uno hace, querer hacer bien las cosas, ambicionar, ¿no? Hay que ser ambiciosos, la ambición no es mala, es buena, lo que es malo es convertirte ya en un avaro, ¿no? Pero ambicionar bienes mayores es muy bueno, hay que ser ambicioso, con ética obviamente. Eh, Hay que tener iniciativa, son algunas características adicionales del emprendedor. Siempre tratar de estar por delante, no esperar a que todo te llegue, la iniciativa, ser proactivo, ¿no? Afán de superación, siempre ante los problemas, que van a haber muchas dificultades, que van a haber muchas, eh, ánimo de superación. En uno de los emprendimientos que tuve la suerte de tener, habíamos desarrollado ya el producto, era un snack a base de Sacha Inchi y ya teníamos la plantación de Sacha Inchi, desarrollamos el producto, era un snack en 4 presentaciones, estábamos ya listos para entrar al mercado y de pronto en la plantación que teníamos de 30 hectáreas nos cae una plaga que empezó a deteriorar las plantas y se iban muriendo. Entonces nos cayó muy mal, pero ante un problema como este, lo último que puede hacer un emprendedor es caerse, ¿no? Hay que, bueno, te caes, pero te levantas, ¿no? Hay que superar los problemas, rápidamente pensar en cómo solucionas técnicamente, también financieramente el problema, ¿no? Entonces hay que tener afán de superación, mucha creatividad. Un emprendedor tiene que ser muy creativo. De eso vamos a hablar cuando hablemos un poco más de innovación. Liderazgo, liderazgo, que es siempre estar pensando más que en uno, en el resto, en la sociedad, en tu cliente, en tu consumidor, en tu proveedor, ¿no? Porque todos son partes del modelo de negocio y el liderazgo te debe llevar a pensar siempre en todos ellos, no solo en tu economía. Hoy estamos viendo empresas líderes, ¿no? Que no solo están pensando en cómo sobrevivir, sino están pensando en todos sus stakeholders, ¿no? Todos sus partícipes. Entonces, eso es liderazgo, ¿no? Pensar siempre de manera racional, pero considerando el resto de las personas. En Rey vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y siempre organización, orden, ¿no? Orden, sumamente importante. A veces, yo les cuento, he tenido ya hasta el momento 4 emprendimientos y en el primer emprendimiento que tuve, uno de mis problemas era el desorden en la economía, ¿no? Mezclar el dinero de uno con el dinero de la empresa, eso era un poco complicado, pero me llevó a una situación de desorden que en su momento dije, no, hay que cortar aquí por lo sano, ¿no? Porque mezclar los dineros personales con los dineros de la empresa te suele generar complicaciones y luego o pierdes la empresa o pierdes tú, ¿no? Entonces, orden en la economía, orden en las actividades, orden en la planificación, es una característica que te ayudará. Ahora, si tú eres un emprendedor que no tienes alguna de estas cualidades
y tienes socios, busca que tus socios tengan estas cualidades, de tal manera que se vayan complementando, ¿no? Eso es parte del liderazgo también, saber formar grupos o saber asociarte con personas con las que vas a llevar un negocio adelante sin problemas en el futuro, ¿no? Entonces es parte de todas estas cosas que tienes que desarrollar para emprender. Bien, entonces hemos dado una repasada rápida a la tipología y características de un emprendedor. Te estoy dejando ahí varios links de videos porque, digamos, es importante repasar de alguna manera algunos iconos empresariales. Entonces ahí te dejo una serie de videos desde Henry Ford hasta eh, Calixto Romero, el grupo Romero. Ahí pueden ver algunas historias de estos emprendedores, ¿no? Uy, hay muchísimos, ¿no? Disney, cómo empieza Disney, el mismo Steve Jobs, Jeff Bezos. eh, entonces, ahí les dejo estos links, repasen, véanlos, para que vean un poco, mientras vean el video piensen cuál fue, digamos, lo esencial en su modelo de negocio, ¿no? Lo esencial en el modelo de negocio de Ford, lo esencial en el modelo de negocio de Disney, cómo detrás de esto hay conocimiento técnico, cómo detrás de esto hay algunas de las características que hemos visto, la capacidad de persuadir a unos o a otros para invertir en el negocio, etc. Entonces ahí les dejo estos links de videos de iconos empresariales y con eso estaríamos terminando esta primera parte conceptual del emprendimiento, con la parte práctica que hemos trabajado con el Canvas. Y ya después del 24, que será la exposición de 5 grupos sobre su lienzo, entraremos a hablar un poco más de innovación y usaremos la metodología del Design Thinking para ver cómo innovan ustedes también en los emprendimientos que están trabajando. Entonces, el día viernes 24 no tendremos clase como ahora, pero les estoy dejando, para los grupos que no expongan, les estoy dejando estos videos que van más allá de este tiempo de clases, para que los vean en ese horario, ¿no? Vean los videos, terminen de verlos, y les estoy dejando una lectura ya para entrar al tema de innovación y design thinking. Entonces, nuevamente gracias por su atención y nos estamos viendo en clase, ya sería el día eh, 27, lunes 27, para empezar a hablar de innovación y la herramienta Design Thinking. Muy bien, entonces espero que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima clase. Si hay alguna pregunta sobre el Canvas que tienen que exponer, ya les he puesto ahí los modelos, los ejemplos, pueden mejorarlos obviamente. Eh, y los que no exponen ese día me los mandan por correo electrónico, eh, ya sea el esquema de Canvas, el PowerPoint o el documento Word, me lo mandan por correo electrónico y eso será la primera evaluación que tendrán en el curso. Muy bien, entonces que estén muy bien, muchas gracias y hasta la próxima clase.